Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Queridísimo rector magnífico de la Universidad de Salamanca, don Ricardo Rivero, don Antonio Huertas Mejías, presidente de Alumni, doña Raquel Flores, presidenta de la Junta Directiva de Alumni, y don José Luis Fuentesilla Lastra, consejero. Muchísimas gracias por tus palabras y por las de ChatGPT. También le puedes transmitir mi agradecimiento pese a sus errores. Sí, ya sabemos que lo que Natura no da, Salamanca no lo presta, pero le vendría bien a ChatGPT pasar unos años aquí. Para mí es un enorme honor y un enorme privilegio estar este día otra vez en mi universidad, la Universidad de Salamanca, a la que yo ingresé en el año 1996 para estudiar el doctorado. Yo llegué a Salamanca gracias a mi amigo Ignacio Padilla, miembro de este grupo de escritores que tomamos el nombre de Crack hace unos años, y quien tuvo la iniciativa de que estudiáramos aquí. El propio Nacho, en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, lo cuenta y me voy a permitir citarlo porque su experiencia se convirtió también en la mía. Dice Nacho: fui a Salamanca porque me dijeron que ya había pasado el autor del Persiles, un tal Miguel de Cervantes. Viví primero en una casa muy modesta en las riberas del Tormes, justo frente al toro de piedra que hizo ver estrellas al pobre Lazarillo. Pasé luego a un departamento sórdido en la calle Cervantes, llamada antaño calle del Moro, donde quiere la tradición que viviera algún tiempo el manco de Lepanto. Allá me fui quedando, allá tuve que quedarme. Como el bueno del licenciado Vidriera, me enhechizó enseguida la apacibilidad de la vivienda salmantina. Traía yo aún fresco el asombro de mi lectura adulta, desopilante y escocesa del Quijote, de modo que me pareció pertinente y hasta justo sumergirme en la leyenda de Miguel de Cervantes. Lo hice como quien se empeña en una honda cima, en mansa burla de mí mismo, acaso en busca de más proezas, risas y encantamientos. Entre cátedras y catedrales, entre bibliotecas y mesones, perseguidos fantasmas, el fantasma de Cervantes en la Academia Cervantina y también, cómo negarlo, el fantasma de esta misma Salamanca en la obra de Cervantes. En el año 1995, un año antes de ingresar en la universidad, vine por primera vez a Salamanca, precisamente a esa modesta casa en la ribera del Tormes, imaginando, por supuesto, también al Lazarillo. Y quizás esos primeros paseos por la ciudad y por la universidad fueron los que desataron en mí la ficción obsesiva de seguir los pasos de mi amigo Ignacio Padilla y de acompañarlo aquí también durante un tiempo estudiando el doctorado. Yo me había formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, había cometido el error histórico de estudiar Derecho, que luego había intentado enmendar pasando directamente al campo de la literatura, estudiando una maestría en literatura mexicana. Pero ansiaba venir a España, ansiaba venir a Salamanca, ansiaba venir también a la Universidad de Salamanca. Una y otra eran sobre todo ficciones que no dejaban de darme vueltas en la mente. Y era peor, desde luego, estando aquí en ese año del 95, con Nacho, que se la pasaba a todas horas repitiendo lo maravillosa que era la ciudad, o repitiendo también de memoria, tenía una memoria privilegiada, el estudiante de Salamanca de Espronceda, y diciendo todo en fin a medianoche reposaba, y tumba era de sus dormidos y vivientes la antigua ciudad que riega el Tormes fecundo río, nombrado de los poetas la famosa Salamanca, insigne en armas y letras, patria de ilustres varones, noble archivo de las ciencias. Así que, después de recorrerla en el 95, volví a México
casi desesperado por regresar de nuevo a Salamanca. Llevé a cabo todos los trámites, pedí todas las becas posibles, intenté escaparme por todos los medios de mi vida mexicana y en efecto llegué en el verano del 1996 a vivir en Salamanca. A diferencia de Nacho, que tenía esa modesta casa en el Tormes o aquella siguiente casa en la calle Cervantes, porque él en realidad peregrinaba de una casa a otra, yo los 3 años viví aquí al lado, en la calle de Libreros por la que acabo de pasar para llegar justamente a este patio de escuelas, recordando esos años memorables que pasé precisamente en esa casa y en esta universidad, doble casa y doble universidad. Me inscribí en el doctorado en Filología Hispánica, pasé 2 años teniendo cursos en la universidad y redactando de manera simultánea al principio, pero luego sucesiva, tanto mi tesis doctoral, bajo la guía de la doctora Carmen Ruiz Barrionuevo, catedrática en ese momento de literatura hispanoamericana, de la que se convertiría justamente en esa tesis doctoral. Una tesis extraña para esos años en Salamanca, en filología, porque era más bien de historia cultural. Una tesis en torno a la, en ese momento muy reciente, relación entre escritores e intelectuales de todas partes del mundo, con el subcomandante Marcos, el jefe de la revuelta zapatista en México del año apenas 1994. Es decir, yo iniciaba apenas 2 años después de la revuelta a estudiar ese mismo caso y a vincularlo también con el pensamiento intelectual y con la literatura. Pero al tiempo que intentaba empezar esa tesis doctoral, me había vencido el virus de la literatura, de tal manera que al tiempo que estudiaba, iniciaba la escritura de una novela que había estado ya pensando desde mis últimos años mexicanos, En busca de Klingsor. Y eso provocó que mi mundo salmantino, yendo de un aula a otra, de un curso a otro, sobre todo de literatura española, que yo nunca había estudiado y que valoraba enormemente, y hispanoamericana, con el mundo de la ciencia en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y de pronto para mí, Salamanca era también una ciudad alemana. No solamente me había trasladado a este mundo vinculado con el Siglo de Oro, a este mundo vinculado con tantos alumnos ilustres de esta universidad, a ese mundo que Nacho, mi amigo, estudiaba todos los días, obsesionado con encontrar cuál era la presencia del mal y del diablo en la obra de Cervantes, mientras yo trataba de encontrar la presencia del mal y del diablo en la ciencia durante esa primera mitad del siglo XX, que terminaría dando lugar tanto al proyecto atómico alemán como al estadounidense y al estallido de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Salamanca, pues, era esa universidad fantástica, pero también la fantasía que provocaba que todas las horas de la comida nos reuniéramos, Nacho, su esposa y yo. Su esposa y yo cocinábamos, Nacho lavaba los platos, y que no paráramos de hablar tanto del mundo de la Alemania nazi como del Siglo de Oro español. Una especie de fecundación cruzada que provocaría que mi siguiente novela fuera un homenaje a Cervantes y el de Nacho, la siguiente novela de Nacho, fuera una novela alemana. Es decir, cambiamos de temas y de objetivos. Salamanca, la universidad, me enseñó muchísimas cosas. Yo, que había estudiado Derecho, pude ordenar por fin la gran tradición de la lengua que nos pertenece a todos y encontrar en ella esas resonancias todavía presentes en el idioma que intento hablar y escribir. Al mismo tiempo pude encontrar muchos precedentes y antecedentes de aquello que yo mismo quería escribir esos años, porque si bien esa literatura española que estudiaba aquí, medieval, renacentista, Siglo de Oro y luego sobre todo el siglo XX, estaban situadas sobre todo en España y luego en América Latina, me permitía usar esta vasta lengua para encontrar una patria nueva y una patria distinta, la patria de la literatura que no conoce ninguna frontera.
Y en esa lengua podía entonces escribir sobre Alemania, y en esa lengua, en el español, podía encontrar también razones para tratar de entender qué había llevado al mal y al demonio a aparecerse en la mecánica cuántica del siglo XX. Al tiempo que pasaba estos años escribiendo esta novela y esta tesis, conversando con Nacho y otros amigos latinoamericanos que nos reuníamos aquí, también pasaba de las aulas insignes de esta universidad a esas otras aulas, acaso no menos insignes, que eran los infinitos bares que la rodean. Y particularmente quizás a la que en ese momento para nosotros era su paraninfo, el Sabor. Un lugar que ya ha desaparecido lamentablemente, donde todos los latinoamericanos de la Universidad de Salamanca nos reuníamos a bailar salsa. Yo siempre he sido un pésimo bailarín y desde luego la salsa nunca ha sido una de mis especialidades, pero comparado con las chicas salmantinas siempre era una ventaja. Gracias al Sabor, gracias a mis compañeros en la Universidad de Salamanca, descubrí aquí en Salamanca otra cosa, que yo era latinoamericano. Yo tenía la clara conciencia de ser mexicano, aquilatada durante toda mi vida mexicana, aún con un padre que se imaginaba italiano y que nos impedía comer chile o frijoles, pero en cualquier caso había asumido que era mexicano. Sin embargo, al llegar aquí, tanto a estas aulas oficiales como a esas aulas extraoficiales de El Sabor, al comprobar con tantos compañeros estudiantes de la universidad que provenían de distintos países de América Latina, me di cuenta también de mi propia latinoamericaneidad. Y fue gracias a ella también que terminaría escribiendo sobre lo que significaba en esos años y quizás todavía ahora ser también latinoamericano. Así que en las vueltas de la vida no deja de ser paradójico que haya tenido que llegar a Salamanca y a sus aulas para descubrir mi propia condición latinoamericana. Pasé esos años maravillosos escribiendo En busca de Klingsor. Yo sigo recordando como algunos de los mejores momentos de mi vida, los paseos nocturnos desde aquellos bares, de vuelta a mi casa aquí en Libreros, tratando de imaginar noche a noche qué escribiría a la mañana siguiente. Esas noches de pensamiento salmantino fueron la verdadero caldo de cultivo de lo que escribí entonces y probablemente de todo lo que he escrito también desde entonces, porque le debo a Salamanca y a Universidad ese mundo mental que me ha permitido convertirme desde entonces en escritor y dedicarme fundamentalmente a este trabajo. Esos años terminé finalmente esta novela En busca de Klingsor y todavía estando aquí viviendo en Salamanca fue que tuve el altísimo privilegio de ganar el premio Biblioteca Breve, que en ese momento, por supuesto, también marcaba un entorno simbólico para mí extraordinario. Lo habían ganado Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o Guillermo Cabrera Infante, figuras centrales del pensamiento y de la literatura latinoamericana, y como el propio Fuentes, con quien luego tendría una relación muy cercana, doctor honoris causa también por esta misma universidad, que así también terminaba apropiándoselo. Desde entonces no he dejado de venir a Salamanca. Una y otra vez he tenido razones para volver a esta universidad, a estas calles, para seguir disfrutando de sus bares, para seguir disfrutando con la conversación de tantos amigos ejemplares, para ir redescubriendo Salamanca y redescubriéndome a mí mismo en el proceso, para acentuar los lazos ahora, de por sí históricos, entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la propia Universidad de Salamanca. Cuando la Universidad de México se crea, con el nombre de Real y luego de Real y Pontificia, los estatutos que tiene son precisamente los de la Universidad de Salamanca. Así que en realidad yo estudiaba en Salamanca desde antes de haber llegado incluso a su propia universidad. Desde la universidad, primero como coordinador de cultura, es decir, como vicerrector de cultura y ahora como director del Centro de Estudios Mexicanos,
también hemos querido hacer cada vez más cercana la relación con Salamanca, y para eso la estupenda relación entre nuestro rector, Enrique Graue, y el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, también ha sido ejemplar. Y esperemos que esta relación histórica, que se remonta a mediados del siglo XVI, se haga más fuerte todavía en el XXI. Una y otro paso a través de Salamanca a lo largo de estos años, vinculados absolutamente con quien soy, me han hecho darme cuenta de que sí, yo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en mi propio país, México, descubrí en alguna medida quién era, descubrí a qué quería dedicar mi vida. Fue gracias a Salamanca, viendo este otro lado del mundo, que también es el lado del mundo de allá, como diría Carlos Fuentes en Terra Nostra, me hizo ver críticamente también quién soy, a qué lugar pertenezco, o quizás como no pertenezco tampoco exactamente a ninguna parte. Pero estoy convencido que sin Salamanca no sería quien soy, y que críticamente solo puedo verme a mí de manera crítica tras haber pasado unos años en esta universidad. Porque en la época en la que vivimos, en esta época llena de oscuridades y peligros, uno de los mayores que nos acecha tiene que ver precisamente con la educación y con el desdén que en muchas partes se da a la educación de primera calidad, sobre todo en nuestras universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca. Instituciones que son imprescindibles a la hora de tratar de seguir buscando, si no alcanzando, la verdad, y de seguir buscando, si no alcanzando, ese espíritu crítico que ha marcado la historia de esta universidad, de la Universidad de México, y espero de la mayor parte del mundo, gracias a la existencia de estas fantásticas universidades públicas. Termino con las obvias palabras de Unamuno, no porque yo nunca me haya sentido demasiado cerca de Unamuno, hay otros escritores que han pasado por aquí, hacia los que siento una cercanía mayor, incluyendo Antonio Colinas, que hoy nos acompaña, pero porque este anhelo de Unamuno no deja de ser, supongo, el de todos los que pasamos por sus aulas. Ignacio Padilla, que desafortunadamente falleció en un accidente de coche hace unos años, y yo mismo. Del corazón en las honduras guardo tu alma robusta. Cuando yo me muera, guarda, dorada Salamanca mía, tú, mi recuerdo. Muchas gracias.